Capitán, muchísimas gracias. Nuevamente, cordial saludo para todos los presentes en esta capacitación. Me presento, mi nombre es Héctor Hernández, abogado, como ya lo dijo el capitán, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Probatorio. A partir de este momento voy a deshabilitar la cámara para que podamos acceder a las presentaciones. Entonces, comenzamos. Entonces, la responsabilidad administrativa en accidentes de tránsito. ¿Por qué es importante estudiar este tema o analizar o revisar esta capacitación? En primer lugar, porque se desprenden dos temas importantes. El primero es la responsabilidad que tiene el Estado frente a la omisión, ¿sí?, el cumplimiento de sus deberes, el cumplimiento de las obligaciones de toda la administración pública, sea cual sea la entidad. Y la segunda parte de la responsabilidad administrativa es la responsabilidad que puede venir o que puede surgir para un funcionario público que llegue a estar inmerso en un accidente de tránsito. Como ya veremos más adelante, son muchas las responsabilidades que se pueden desprender, son muchas las consecuencias que puede llegar a tener para uno de nuestros usuarios que se vea inmerso en un accidente de tránsito y que, por ejemplo, pueda llegarse a determinar que tuvo la culpa o que actuó de una forma dolosa o gravemente culposa. Esto le puede venir en unas sanciones no solamente de tipo monetario, sino también disciplinario y penal, como ya lo veremos más adelante. Pero pues antes de analizar esta responsabilidad, primero empezaremos a analizar el marco normativo, de dónde desprende esta responsabilidad administrativa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Constitución, en su artículo segundo, establece que los fines esenciales del Estado está en servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de todos esos principios, derechos y deberes consagrados en esa Constitución. Esto es, como se dijo anteriormente, que pues el fin del Estado es garantizar la prosperidad de sus coasociados, de los ciudadanos. Si el Estado incurre pues en una omisión o en una negligencia, pues evidentemente se verá inmerso en algún tipo de responsabilidad. Por otra parte, el artículo 90 de la Constitución Nacional establece de forma taxativa, lo voy a leer: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado, el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. Aquel deberá repetir contra este. ¿Qué significa este último inciso? Como lo veremos más adelante, como se explicará, cuando por causa de una demanda o una omisión de un agente del Estado, el Estado se ve obligado a cancelar alguna suma, a indemnizar a una persona, según la misma Constitución, es obligación de las entidades repetir contra esa persona, ¿sí? Un ejemplo, por culpa de una persona, de un agente, de un usuario, nosotros se causó un daño a una persona. Esa persona demanda al Estado y gana la demanda. El Estado se ve obligado a cancelar una suma, la que sea, a favor de esa persona. ¿Qué hace inmediatamente? En cuanto el Estado desembolsa, se inicia la acción de repetición en contra de ese afiliado, en contra de ese servidor público, a fin de que el Estado busca recuperar ese dinero. ¿Por qué? Pues porque no fue causa o culpa del Estado, sino fue la conducta de ese agente que actuó pues de una forma, ¿sí?, contrario a las normas o contrario a sus obligaciones. El segundo elemento que debemos tener en cuenta frente a la responsabilidad administrativa es todo, pues, lo contenido en la ley 1437 de 2011. Esta ley es el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que regula, que establece, entre otras cosas, pues lo que veremos a continuación, que son los medios de control. Y los medios de control, por favor me regalas
Esos medios de control que son, están establecidos o están definidos en el artículo 140, que son el control judicial de las controversias y aquellos litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones y que están sujetos al derecho administrativo, en los que están involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Entonces, ya lo estaba explicando, si existe alguna omisión, entonces uno acude por un medio de control, que ya explicaremos más adelante cuáles existen, para que por intermedio de ese medio de control o de esa acción busque uno que el Estado le repare, ¿sí? En caso particular, en caso de algún accidente de tránsito y que uno pueda determinar unas cosas, por llegar a probar unos elementos que más adelante explicaremos cuáles son, que le reparen en caso tal. Entonces, ¿cuáles medios de control existen? Entonces está la nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad, la nulidad de restablecimiento del derecho, la reparación directa y las controversias contractuales, dentro de las que analizaremos, dentro de esta capacitación, dentro de las que están acá, está la reparación directa. ¿Por qué la reparación directa? Porque es la forma en la que uno acude a la administración cuando existe o cuando se ocurre un incidente, un accidente de tránsito, y uno determina o puede llegar a determinar que fue culpa de la administración. Un ejemplo, un mal mantenimiento de una vía. Un ejemplo, una omisión en la señalización, por ejemplo, en muchas carreteras del territorio nacional, a veces no hay la señalización adecuada en vías que son muy peligrosas. Esto, pues, evidentemente se convierte en un riesgo para las personas que transitan por allí y si ocurre un accidente, pues entraríamos a revisar si la omisión en esa señalización pudo ser lo que originó ese accidente, pudo ser lo que ocasionó que existiera un siniestro. Entonces, si uno puede llegar a terminar esto, pues llegar a probar esto, pues acudiría ante el juez, obviamente con unos requisitos, pero ahí el tema sería llegar a probar. ¿Cómo se podría probar? Por ejemplo, con estudios técnicos, con peritazgos, bueno, de muchas formas. Siguiendo con los medios de control, también está la acción de repetición, la protección de los derechos e intereses colectivos, la reparación de un daño causado a un grupo y la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Dentro de los medios de control que analizaremos en la presente capacitación, también se encuentra la acción de repetición. ¿Pero por qué la acción de repetición? Porque, como les explicaba al principio, si el siniestro, el accidente que se llegue a ocurrir, que llegase a ocurrir, es causa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy específico, un policía, ¿sí? Que está incumpliendo alguna norma o que está, bueno, en alguna situación particular. Entonces, si el Estado llega a ser condenado, si esta persona causa este siniestro, es condenado, pues lo que hará inmediatamente la administración es repetir contra este funcionario público, contra la gente que llegase a causar este siniestro, llegar a causar un daño a un tercero. Dentro de lo que analizábamos, siguiente diapositiva, por favor. Analizábamos que el artículo 90 establece al principio, el primer parágrafo, dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Pero bueno, la pregunta aquí que surge es: ¿qué es un daño antijurídico? ¿Cómo definiríamos un daño antijurídico? ¿O cómo podríamos saber que un daño antijurídico, que un daño es antijurídico? Entonces dice que el daño antijurídico es el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. ¿Por qué el deber jurídico? ¿Por qué? Porque las leyes establecen que, pues, hay algunos riesgos aceptables, o más bien la jurisprudencia parece que hay unos riesgos aceptables para ciertas personas, por ejemplo, evidentemente para los miembros de la fuerza pública, bueno, esas son situaciones particulares, pero digamos que haciendo un resumen o asentando la idea, un daño antijurídico es el daño que se le causa a una persona que esta persona en teoría no debería sufrir, ¿sí?
Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, dijimos al principio de la capacitación, en caso de que que llegase a ocurrir un accidente y se pudiera demostrar que el accidente fue causado por omisiones por parte de la administración, por negligencia, por falta de mantenimiento, acudiríamos a el medio de control que se llama acción de reparación directa. ¿Qué es este medio de reparación directa? Dice que el concepto cualquier persona puede demandar la reparación de un daño antijurídico causado por la acción u omisión de agentes del Estado. Esto ya lo expliqué, cualquier daño, y ya expliqué también en la parte de antijurídico, cualquier daño que sea causado a una persona, en este caso particular por un accidente de tránsito, pues puede acudir ante el juez para que le sea reparado esos daños que le fueron causados. La pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para acudir ante el juez para que el Estado me repare esos daños? El término es de 2 años y se contabiliza a partir del día siguiente de la circunstancia que haya generado el perjuicio. Por ejemplo, ocurrió un accidente de tránsito hoy, 2 de junio del 2019, causa omisión en la señalización o el mal mantenimiento de una vía. Tendría la persona hasta 2 años a partir de hoy, a partir de mañana, pues, se cuenta el día siguiente, para acudir ante el juez a solicitar que le reparen esos perjuicios. Obviamente eso tiene unas consecuencias y como se estableció en la capacitación de ayer, hay unos elementos probatorios, que más adelante también los explicaré, y específicamente porque cuando uno demanda la reparación de estos perjuicios, tiene que demostrar que hay una relación de causalidad, un nexo causal. Entonces, para yo acudir a este medio de control de reparación directa, tengo un requisito de procedibilidad, que es ¿cuál? Agotar la conciliación extrajudicial. ¿Cómo funciona esto? Antes de ir ante el juez, demandar directamente, radicar, presentar mi demanda ante el juzgado, tengo que, por intermedio de la Procuraduría, solicitar una conciliación extrajudicial, que no es otra cosa que invitar a las entidades que uno va a demandar, ¿sí? En caso tal, un ejemplo, dentro de la sentencia que se analizará al final de esta capacitación, se demandó o demandaron al Invías por la omisión en el mantenimiento de una carretera. Entonces, que muy seguramente, ¿qué fue lo primero que hizo el abogado antes de demandar al Invías? Fue citarlo por intermedio de la Procuraduría a una conciliación diciéndole, yo le voy a pedir a usted que usted me repare los daños causados por este accidente, por estas situaciones que ocurrieron, porque usted no hizo el mantenimiento de esta vía, de esta carretera, y por eso ocurrió este accidente. Yo le voy a pedir a usted o voy a solicitar que me sean pagados tantos millones de pesos o tanto dinero. Posiblemente en algunos casos la entidad hace una propuesta de conciliación, se concilia, pero pues esto no es la regla. Realmente el medio simplemente se agota el requisito de procedibilidad y posterior a esto se acude ante la jurisdicción, se acude ante el juez. Surge una pregunta acá y es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya se está cumpliendo el término, pero tengo que agotar el requisito de procedibilidad? Esto es, que por ejemplo ya haya pasado 1 año y 11 meses del suceso y yo todavía no he agotado este requisito de procedibilidad. Hay un asunto particular y es que con la presentación de la conciliación extrajudicial se suspende el término de los 2 años, ¿sí?, que se tiene para acudir a la administración y se reactiva al día siguiente, el término comienza a contar nuevamente al día siguiente que se realiza esa conciliación extrajudicial. Entonces, esto pues es algo bueno, particularmente en acción de repetición, porque recaudar las pruebas es algo complicado. ¿Por qué? Porque pues se requiere probar una relación de causalidad. Entonces, para que se declare esa responsabilidad, ¿sí?, necesito probar 3 elementos particulares. Primero, el daño. Probar el daño puede llegar a convertirse en algo fácil,
por ejemplo, si hay secuelas o si es evidente ese daño, ¿sí? Eh, Debo probar la falla en el servicio, y esto es que la administración omitió sus obligaciones o que el actor o el agente que causó el daño realmente lo hizo por fuera de la ley o en una situación anómala en la cual no debería estar. Y la última que tengo que probar, que es a veces se convierte como en la más difícil, es la relación de causalidad. Esto es que este daño fue causado exactamente por la falla en el servicio. Como les decía, en la sentencia que se analizará al final de esta charla, se ocurre una situación particular, y es que el tribunal administrativo, quien tuvo la demanda en primer lugar, no valoró todas las pruebas que allegaron los demandantes, ¿sí? No tuvieron en cuenta algunos testimonios, no tuvieron en cuenta unas pruebas periciales, y pues sin estos elementos evidentemente no podían determinar, o el tribunal no podría llegar a probar, a determinar que esa falla de ese servicio, que esa omisión del mantenimiento de la vía fue lo que evidentemente causó ese daño. Entonces, al no analizar estas pruebas, al no valorarlas, pues llegaron a la conclusión de que no habían probado y negaron las pretensiones en primera instancia. Evidentemente, pues el abogado interpuso el recurso, pero pues eso será objeto de análisis más adelante. Siguiente. Entonces, siguiendo con el tema, ¿qué es la falla en el servicio? Que pues ya lo he explicado a grosso modo. Entraremos a analizar unos elementos necesarios. El concepto es que la falla en el servicio es la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico. ¿Y esto es qué? Que dentro de las obligaciones que tiene, por ejemplo, el INVIAS, está en mantener o realizar el mantenimiento necesario y obligatorio a las vías del territorio nacional. Si esta entidad omite esas funciones que le han sido atribuidas en la ley, pues evidentemente ahí se prueba que hubo una falla en el servicio. ¿Qué elementos son necesarios para poder probar o determinar esa falla en el servicio? Primero, que exista la obligación y que la misma no fue cumplida satisfactoriamente. ¿Cómo se puede llegar a probar este elemento? Pues muy fácil. Dentro de las normas que regulan a las entidades, a las alcaldías, existen unas funciones, ¿sí? Se determinan unas obligaciones por parte de los entes públicos, y pues ahí en cada caso particular, ¿sí? Sea donde fuera el accidente de tránsito que se llegase a causar, pues entraría a mirar cuál era la autoridad que tenía a cargo esta obligación y cuál fue la omisión que cometió, para que poder demostrar el segundo elemento, que esa omisión fue la causa del daño, que era lo que decíamos anteriormente, el nexo causal entre esa omisión de la administración, de la entidad, y ese daño que fue causado, ¿sí? Entonces, seguimos. La relación de causalidad. Yo tomé aquí ¿qué? Una definición, ¿sí? En la relación de causalidad, y esta relación de causalidad es la que tiene en cuenta el Consejo de Estado. Digamos que estos temas, pues analizándolos más profundos, a un estudio jurídico más profundos, existen muchas teorías de la relación de causalidad. Sin embargo, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, adoptan diversas teorías para analizar diversos eventos. En estos eventos, en los casos de accidentes de tránsito, el Consejo de Estado ha determinado esta teoría de la relación de causalidad, que es la teoría de la causalidad adecuada, la cual dice que es necesario primero identificar todas las causas sine qua non. ¿Qué significa sine qua non? Es que son necesarias de la producción del daño. Una vez se realiza este análisis de esas causas de la producción del daño, se hace un juicio de probabilidad en abstracto.
Esto es, ¿qué es un juicio de probabilidad en abstracto? Es una aplicación al caso en concreto. Y se tiene en cuenta las reglas de la experiencia para saber si es normal que la conducta realizada pueda producir el daño ocasionado. ¿Cómo entendemos esto? En el ejemplo que les estaba dando del mantenimiento de la vía, ¿sí? de la sentencia, debido a la omisión por parte de la administración de hacer el mantenimiento de la carretera, había un tramo de esa carretera que era mucho más angosta que el resto de la carretera. Esto era en la vía Medellín. Debido a este derrumbamiento y a esta forma en la que la carretera fue haciéndose más angosta, pues el bus se acercó a la orilla para dar paso a otro vehículo que venía y desafortunadamente rodó. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis, este análisis de probabilidad en abstracto? Se analiza si en ese lugar particular, si el debilitamiento de la carretera pudo haber causado que ese bus, particularmente a esa hora, se rodara o cayera por la vía. Pues el análisis que hizo el Consejo de Estado es que evidentemente había una omisión, además de otras omisiones, por parte de la administración, y esto fue lo que causó ese daño o ese accidente en el que desafortunadamente falleció una persona. ¿Seguimos? Entonces, estaba diciendo el capitán al principio de esta capacitación que había pues que tener en cuenta, o más bien, había que tener cuidado respecto de las pretensiones que uno establecía en las demandas, evidentemente porque cuando uno demanda a la administración, hay unas sanciones para el que pierda la demanda. Esto es, que si por ejemplo yo demando por 1.000 millones de pesos, a mí me van a condenar en un porcentaje de esas pretensiones, ¿sí? Que es la condena en costas y pues evidentemente para nuestros usuarios no queremos ese perjuicio porque aparte de perder el proceso, también se van a ver obligados a pagar a la administración una sanción que se pone pues por haber propuesto una demanda que no tenía soporte o que no tenía sustento. Entonces, para evitar esto, o más bien para dar una línea, una hoja de ruta, el Consejo de Estado ha proferido unas sentencias de unificación. ¿Y qué es una sentencia de unificación? Entonces, cuando hay muchos temas o muchas sentencias que tienen un mismo sentido o que tienen unos mismos temas, lo que hace el Consejo de Estado es que reúne pues todas estas sentencias o gran parte de ellas o más bien que van en una misma vía o que van en una misma línea y lo que hace es una sentencia de unificación en la cual dice, mire, cuando pasen estos casos o cuando estos sean los elementos de esta demanda o de esta sentencia, nosotros los jueces o los magistrados vamos a decidir en este sentido y vamos a aplicar estos criterios, ¿sí? Entonces, dentro de esos criterios, en esta sentencia de unificación que está acá, que es la terminada en 326, que es del 28 de agosto del 2014, la consejera ponente, la doctora Olga Medelia Valle de la Hoz, establecieron que hay unos montos o unos límites para la reparación del daño moral. Y esto es que en caso de la muerte de una persona. Obviamente, sí, podemos probar todos los elementos que estudiamos anteriormente, el daño, el nexo de causalidad, las fallas en servicio. Si podemos llegar a probar esto, entonces lo primero, pues dentro de las muchas cosas que vamos a pedir en la demanda, evidentemente está la reparación de ese daño moral. Entonces, estableció el Consejo unos niveles, ¿sí? Desde el nivel primero hasta el nivel 5, en el cual se analiza las relaciones afectivas, ¿sí? En la sentencia que se analizará más adelante, los que demandaron fueron los hijos del señor que desafortunadamente perdió la vida y todos ellos se encontraban en el nivel primero. Entonces aquí vemos que el nivel primero es la relación afectiva conyugal y paterno-filial. ¿Quiénes son esos? Pues la esposa y los hijos y los padres. Todos estos se encuentran en el nivel primero y reciben
una reparación o una indemnización hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahí ustedes pueden hacer la cuenta fácilmente, cuántos son 100 salarios, y pues evidentemente pues esto se convierte en una cifra considerable, sobre todo cuando la persona tiene muchos hijos y tiene esposa y los padres, pues eso se convierte en unas sumas pues bastante altas. El segundo nivel de la regla que se aplica en caso de muerte está el segundo grado de consanguinidad o civil, que tiene una equivalencia en el pago de esa indemnización por la muerte de la persona hasta de 50 salarios mínimos. En el tercer nivel está la relación de afectiva del tercer nivel o tercer grado de consanguinidad o civil, ¿sí? Que tiene una indemnización hasta de 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el nivel 4 está la relación afectiva, que está pues, obviamente en el cuarto grado en consanguinidad o civil, y tiene una indemnización hasta 25 salarios mínimos. Y en el nivel quinto o último grado, ¿sí?, de relación afectiva, que son los que no son familiares, ¿sí?, porque pues dentro de los grados de consanguinidad van hasta el cuarto grado, pero también están los que tienen una relación afectiva o que son terceros damnificados, ¿sí? Pues este nivel es bastante complicado, más bien, tiene un elemento adicional y está en el punto de llegar a probar que usted como tercero fue damnificado por esa omisión. Pongo un ejemplo, en la sentencia, en lo que les contaba del accidente del señor que se rodó por la carretera, si por ejemplo ese rodamiento de ese bus hubiese afectado a otra persona, a un tercero, pues tendría hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por ese accidente que sufrió o que se ocasionó. Entonces, estos son los niveles que ha establecido el Consejo de Estado para la reparación del daño moral, ¿sí?, de los familiares o de los allegados en caso de muerte. Pero también en esta sentencia de unificación, el Consejo de Estado estableció unos topes, unos marcos, una guía para el daño, ¿sí?, a la salud que puede llegar a tener una persona. Y para eso también estableció unas tablas. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Eso, entonces, la reparación del daño a la salud. Esto, pues, como se dijo anteriormente, es una hoja de guía, una hoja de ruta. Evidentemente, hay sentencias de unificación del Consejo de Estado que dice, por ejemplo, en los casos de graves violaciones del derecho internacional humanitario, en violaciones de derechos humanos, estas cifras o estos topes pueden llegar a ser más altos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los casos en los que hay torturas, en los casos en los que no solamente está este daño a la salud, sino también hay otros elementos, por ejemplo, cuando se ha infligido gran cantidad de dolor a la persona. Bueno, hay muchos elementos, esos elementos también se analizarán abajo un poco más, pero aquí están como los máximos, las tablas, los máximos de salarios que se pueden llegar a reparar a una persona en el caso de que, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que es el tema que estamos tratando, se ocasione un daño a la salud. Entonces, por una lesión igual o superior al 50%, se deberán pagar o se pagarán hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En una lesión igual o superior al 40 e inferior al 50%, 80 salarios, superior al 30 e inferior al 40, 60 salarios, igual o superior al 20, inferior al 30, 40 salarios mínimos, superior al 10 e inferior al 20%, 20 salarios, y superior a 1% e inferior al 10%, 10 salarios mínimos. ¿Cómo se prueba o cómo se podría llegar a probar este daño a la salud y por qué se determinan estos porcentajes? Porque cuando se hace una junta médica, una
junta de valoración, de disminución de la capacidad, se establece un porcentaje de disminución y ese porcentaje pues es el que se analiza acá. Entonces tú tienes una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Entonces, ¿cuánto le van a pagar? 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero bueno, hay otros elementos que se tienen que tener en cuenta, que son los que explicaremos en la siguiente diapositiva. Me regales por favor la siguiente diapositiva. Entonces, se tienen en cuenta otros factores. También hay una sentencia de unificación jurisprudencial que es del 28 de agosto del 2014 y que dice en esa sentencia de unificación que no solamente se tienen en cuenta esas tablas, sino también se tienen en cuenta otros factores. Por ejemplo, la persona tiene una pérdida de capacidad del 30% porque perdió una parte de la movilidad en un miembro inferior. Pero, por ejemplo, si esa persona era atleta profesional, entonces, pues no se podría predicar que solamente tienen pérdida del 30 o 40 o la que sea que le determine la junta, porque si es atleta profesional, pues evidentemente no va a poder ejercer su profesión más adelante, no va a poder correr, no va a poder ejercer su actividad. Entonces, dentro de los criterios que se estableció o determinó el Consejo de Estado, entonces dice, la pérdida o anormalidad de la estructura, función psicológica, fisiológica o anatómica, temporal o permanente. ¿Por qué temporal o permanente? Porque hay formas en las que esas discapacidades o esas afectaciones a la salud pueden disminuirse con tratamientos, con medicamentos, por ejemplo, en el caso que analizábamos ayer, con cirugía plástica. Bueno, la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido o otra estructura corporal o mental. ¿Sí? No es lo mismo para el daño, por ejemplo, en el rostro, para una persona que se dedique a cualquier actividad en la que no explote su imagen o figura, que los daños que pueda llegar a ocasionar a una persona, por ejemplo, que es actriz o que es actor, ¿sí? Y sufre un daño, por ejemplo, en su rostro. Esto, evidentemente, pues tendría una afectación en su vida, en su proyecto de vida, en su carrera, que afectaría pues otras esferas, ¿sí? de su vida. La exteriorización del estado patológico que refleja las perturbaciones al nivel del órgano. Por ejemplo, esto es cuando hay, por ejemplo, los daños que se sufren en las orejas o que son visibles. También se tiene en cuenta la reversibilidad o irreversibilidad de la patología, como dije anteriormente, posiblemente tenga una afectación en algún miembro, pero esto con terapia, con algún otro tipo de tratamiento puede ser reversado. Entonces, evidentemente ahí se van a tener en cuenta pues esos topes o esos elementos a la hora de determinar el monto de la indemnización que se pueda llegar a cancelar, que se pueda llegar a pagar por ese perjuicio de la salud. ¿Qué otro elemento? La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria. Como decía anteriormente, la afectación en algún miembro, por ejemplo, si la persona desafortunadamente por un accidente de tránsito, que es pues el grueso de los casos, sufre afectación en su locomoción o queda en silla de ruedas o cuadraplégica o parapléjica. Bueno, esos son cada situación, como se dijo anteriormente, se analiza con unos elementos o con unos elementos generales, pero se analiza cada caso particular, ¿sí? Cada caso con sus elementos que lo constituyen de una forma única y especial. Siguiente. ¿Qué elementos también se deben tener en cuenta? Los excesos en el desempeño y comportamiento de una actividad normal o rutinaria. Esto es que la persona hacía ciertas actividades y ya después no las puede pues, realizar debido a este accidente. Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado, ¿sí? Los factores sociales, culturales, ocupaciones, la edad también es importante, el sexo de la persona, aunque este elemento pues ha entrado a debatirse mucho, obviamente, por el tema constitucional, de la igualdad y muchos elementos, pero pues bueno, el dolor físico considerado en sí mismo, como decíamos anteriormente, como ha establecido el Consejo
comentaba, en los casos de violaciones graves de derechos humanos, estos topes podrían llegar a aumentar, podrían tener en cuenta este dolor físico. El aumento del riesgo, la vitalidad o la integridad, ¿sí? La persona, por ejemplo, tiene una afectación en su salud, pero esto pone en riesgo su vida o la vitalidad que tenga. Y el último, que son las condiciones subjetivas que llevan a que una determinada clase de daño sea especialmente grave para la víctima. El ejemplo que les ponía anteriormente. La pérdida de la pierna para un atleta profesional, para un corredor. La pérdida de la mano para un músico o la pérdida del oído, por ejemplo, para un músico, la pérdida del gusto para alguien que se dedique a actividades culinarias o la pérdida del olfato, ¿sí? Cualquiera de estos elementos podrían llegar a tenerse en cuenta pues, para hacer que esa responsabilidad o que esos montos, que esas tablas que se expusieron anteriormente pueda llegar a ser superior o llegar a tenerse en cuenta un elemento adicional para que el pago pues, sea más alto. ¿Seguimos? Entonces, como les decía al principio de esta capacitación, al principio, no solamente está la responsabilidad administrativa o la responsabilidad que tiene la administración al momento de que la omisión de sus obligaciones generen un daño, un accidente de tránsito, sino también hay una responsabilidad derivada de un servidor público que se vea inmerso en un accidente de tránsito. Y son 4. ¿Por qué? Porque son más que las que tiene una persona del común, porque obviamente los servidores públicos tienen una relación de sujeción especial con el Estado, no solamente responden por acción, sino por omisión, ¿sí? De sus deberes. Las personas del común responden solamente por aquello que está prohibido en la ley. Los servidores públicos no solamente responden por eso, sino por acción o por omisión. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidades? Está la responsabilidad penal, está también la responsabilidad disciplinaria, si por ejemplo en los casos que vemos muchas veces dentro de nuestros usuarios, el servidor público se encontraba por fuera de su horario o se encontraba por fuera de su lugar de facción y desafortunadamente se pasó un semáforo en rojo, le ocasionó un accidente de tránsito, entonces no solamente la responsabilidad penal por los daños, por las lesiones, sino también la responsabilidad disciplinaria, que debiera estar por fuera de su jurisdicción, bueno, todo esto. La administrativa, ¿por qué responsabilidad administrativa? Y esta es diferente a la que tratábamos anteriormente, que es ¿cuál? Por ejemplo, resulta que este funcionario público también tenía asignado un vehículo. Entonces, no solamente viene la demanda de la persona a la que afectó, en caso de que hubiese afectado a una persona, o que puede llegar a pasar, sino también si ocasionó daños, por ejemplo, al vehículo, a la moto, a la camioneta que tenía asignada, pues la administración le va a iniciar un proceso administrativo que se llama proceso administrativo por daño o pérdida, que es, bueno, señor, usted cometió actuar o actuó de esta forma dolosa, culposa, necesito que ahorita me pague o que me indemnice, le pague a la administración más bien el arreglo de ese vehículo, ¿sí? Estos procesos también pasan mucho, especialmente con las personas que tienen a su cargo bienes del Estado, ¿sí? Es un tema particular y bastante, pues que se ve bastante dentro de nuestros usuarios. Muchas veces les asignan bienes de la administración, no tienen el debido cuidado o se lo prestan a un compañero, se lo prestan a un amigo, resulta que este lo dejó perder o este lo dañó y pues ¿quién es el que se ve inmerso en la responsabilidad? Pues la persona, a quien estaba asignado ese bien del Estado, ¿sí? La última responsabilidad que podría llegar a tener un servidor público es la responsabilidad económica desde la acción o medio de control de acción de repetición. ¿Sí? Lo traté más atrás y es que en caso de que la administración se vea la obligación de pagarle a un tercero, pues esos daños que ocasionó ese agente, esa persona, ese servidor público, pues la administración va a repetir contra él. Le va a decir, bueno, como yo ya pagué tantos, estos 100 salarios mínimos a esta persona,
ahora necesito que usted me devuelva a mi administración, a mi Estado, esos 100 salarios mínimos. Como ejemplo, lo pongo solamente porque pues usualmente esas condenas son mucho más altas porque no solamente está pues el daño moral, sino también dentro de pues, las pretensiones que como abogado uno solicita, está pues como se analizó ayer, el daño emergente, el lucro cesante, bueno, todas estas cosas que se piden dentro de la demanda. Yo aquí traté estas que son como de las reglas que ha establecido el Consejo de Estado, ¿sí? Porque pues todas las otras van a depender de cada situación particular, ¿ya? Entonces, ¿seguimos? La acción de repetición, o sea, lo que les comentaba. Entonces, esto lo establece la ley 1437 en su artículo 142 y dice que el Estado deberá, no es si el Estado, no es si el Estado eh, quiere, es una obligación y es un deber de la administración eh, repetir contra, contra la contra la administración, contra el funcionario público que cometa ese actuar, ¿sí? Y tiene dos elementos, tienen que ser dolosa o gravemente culposa. Esos son como los únicos elementos que tiene que determinar la administración en el momento de iniciar esa acción. ¿Cómo se hace esa acción de repetición? Esa acción de repetición es una demanda como cualquiera, como la misma demanda que interpone la persona que se ve afectada en el accidente de tránsito, la hace la administración, pero esta vez en contra de la persona, ¿sí? Entonces, acción de repetición, el Estado repite contra ese agente que causó el daño. Hay otro elemento y es que también podría o podrá, lo puede llamar en garantía y decirle, bueno, señor servidor público, usted causó este daño a un tercero, causa de, miren, nos están demandando la administración, yo lo llamo a usted en garantía para que usted se haga parte de este proceso y se defienda también o ayude usted o ayude a defender a la administración por este daño que usted causó. Esto suele suceder, bueno, a veces sucede, la administración llama al servidor público que ocasionó el daño y lo llama en garantía para que éste participe. También se ve muchas veces dentro de la ejecución de contratos, cuando hay un daño a un tercero, entonces lo que hace la administración es que yo contraté con usted, señor contratista, pero pues en el desarrollo de la ejecución de la obra se causaron estos daños, nos están demandando, usted hágase parte también aquí de la acción y ayude a defender al Estado o defiéndase usted también en este proceso. Vamos con la siguiente ayuda. Bueno, aquí este último tema que quedó como un punto casi que aparte, y es que hay unos elementos o hay unos eventos en los cuales hay una concurrencia de culpas o, como va a determinar el Consejo de Estado, con causalidad. ¿Y esto qué es? ¿O cuándo se aplica esto? ¿O qué pasa con esto? Hay varias situaciones. La primera, existe cuando el daño es causado por más de un agente del Estado y en cada caso se determina el grado de responsabilidad. Dentro de la sentencia que yo a continuación voy a analizar está la sentencia del 29 de noviembre del 2019 de la Sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sección tercera. En esta sentencia, el Consejo de Estado condenó a varias entidades a pagar por el deceso, por la muerte de un señor, y estas entidades a las cuales condenaron fueron las siguientes. Fue el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, ¿qué pasó en este proceso, en esta sentencia? Entonces, resulta que por allá en el año 2000 ocurrió un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito falleció un señor de apellido Arias Delgado.
Este accidente se ocasionó debido a que un bus transitaba a la altura del kilómetro 31 de la vía que de Santa Fe a Antioquia conduce a la ciudad de Medellín. En una parte de la vía, eh, pues estaba de noche, el señor tuvo que orillar un poco el bus para darle paso a otro vehículo que venía con tan mala suerte que en ese lugar de la vía era que desafortunadamente era muy angosta, el bus rodó, volcó y se murió este profesor, señor Arias Delgado. ¿Qué pasó con este proceso, con esta sentencia? Resulta pues que esto lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia y desafortunadamente para los demandantes pues negó las pretensiones de la demanda. ¿Por qué negó las pretensiones de la demanda del tribunal? Porque consideró pues que no se había probado ese nexo causal, ¿sí? No tuvo en cuenta muchas de las pruebas que, que allegaron o que aportaron los demandantes. ¿Quiénes fueron los demandantes? Los demandantes en esta sentencia fueron los 4 hijos del señor y en primera instancia negaron las pretensiones. Evidentemente el abogado interpuso el correspondiente recurso de apelación en contra de esta sentencia y en segunda instancia el Consejo de Estado revoca esa sentencia y establece varios elementos, y son cuáles, que primero, que el Estado sí tenía la obligación de hacer el mantenimiento de esta vía, que había omitido el deber de señalización en la vía porque no tenía la correcta señalización y condenó a pagar a las entidades que anteriormente les dije, a cada uno de los hijos 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral por la muerte del papá, pero también condenó a que se le pagara a cada uno de los hijos unas cifras por lucro cesante. En esta demanda hay algo particular, es que desafortunadamente el abogado no solicitó el pago de perjuicios. El pago de perjuicios por la solamente solicitó el daño moral y el lucro cesante. Hubiera podido pedir también el tema del pago de perjuicios, pero pues no lo hizo. Ya fue pues la omisión por parte del abogado. En el tema del lucro cesante, en esta sentencia el Consejo de Estado le pagó o determinó que debían pagarle a los hijos del señor que se murió lo que habían dejado de recibir, pero solamente hasta los 25 años. Entonces, a un hijo ordenó pagarle 22 millones, al otro 31 millones, 53 y 67, ¿sí? Ordenó el Consejo de Estado en esta sentencia a favor pues, de los hijos de la persona que se murió. El último punto es que, pues, como lo decía el capitán al principio de esta capacitación, es muy importante analizar cada caso específico, ¿sí? Tener muy en cuenta los elementos de prueba que uno va a aportar, ¿sí? En esa sentencia que les decía, aportaron los testimonios de las personas que iban dentro del bus, pues que mejor testigo que quien va dentro del bus, que puede determinar qué fue lo que pasó, a qué hora, cómo sucedió todo, y desafortunadamente el tribunal no tuvo en cuenta estos testimonios, por eso fue que consideró que no se había aprobado ese nexo causal. Afortunadamente el Consejo de Estado pues sí los tuvo en cuenta y tuvo en cuenta otras periciales que habían aportado y por esta razón consideró que sí había responsabilidad por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, y hasta aquí va la capacitación. No sé si alguien tiene preguntas. Bueno, gracias, doctor Héctor. Hay aportes que se están generando en la capacitación, ¿no? Aportes que son muy interesantes, muy importantes. Quisiéramos que Daniel, que está en Cali, hablara de esa posición garante, ¿no? Exponga su punto de vista. Daniel, ¿me está escuchando? Sí, señor, Daniel, fuerte y claro, mi Daniel. capitán. Buenos días. Bueno, Daniel Felipe, cuéntanos, a ver, ¿cuál es el aporte? Sí, señor, es que en el proceso de número 32582 del magistrado ponente Javier Zapata Ortiz, en referencia a la sentencia del 25536,
habla de que la posición de garante es la situación en que se halla una persona en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico. ¿Sí? Entonces, esos son los aportes pues, que estoy colocando, pero también manifiesta que los garantes de protección son aquellos sujetos cuya función es proteger un determinado bien jurídico, es decir, que en el accidente que se presentó en la vía de Medellín, que está contando el doctor, pues es la entidad que se encargó pues de la construcción de la vía, de realizar esa garantía, esa protección al bien jurídico tutelado que vendría siendo la vida. Y este artículo se viene a manifestar gracias a la teoría de Klaus Roxin, ¿sí? Sobre la teoría del riesgo, que solo se argumentaría para delitos que van en contra de la vida, la libertad, la formación sexual y la integridad personal. Esto pues basándonos en la escuela funcionalista, ¿ya? Alemana. No es más el aporte, mi capitán. Muchas gracias, Daniel. Excelente esa posición y es bueno que todos vamos aprendiendo algo de las posiciones de las escuelas del derecho. Doctor, ¿algo especial respecto a la participación de Daniel Felipe? Sí, sí, particularmente en esa posición de garante, ahí a veces también está, pues dentro de lo que las consultas que nos llegan muchas veces es esa posición de garante que muchas veces tienen nuestros usuarios cuando están de custodios, a veces de personas que están transitoriamente retenidas o privadas de la libertad, pues tienen esa posición de garante porque tienen que garantizar evidentemente que a esa persona no le pase nada, ¿sí? Que esa persona esté en óptimas condiciones y esos son los problemas que muchas veces se presentan. La persona resulta lesionada, ¿sí? Resulta con algún tipo de lesión y pues ahí es donde se ven inmersos nuestros usuarios en problemas disciplinarios, legales, bueno, todo esto. Perfecto, doctor. Muy bien, excelente. ¿Hay alguien que quiera intervenir, que quiera hacer un aporte a la capacitación del día de hoy? Excelente. Mire que recordamos muchas cosas que nosotros en derecho a veces no aplicamos y que tenemos que tener en cuenta. En estas demandas contenciosas, como hablaba el doctor, a las personas o a los usuarios o a quien esté interesado en impetrar acciones en contra del Estado o en contra de entidades, más que todo estos son contra entidades estatales, ¿no? Las culpas concurrentes de causalidad, y es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la responsabilidad es individual y hay que estudiar qué grado de culpabilidad o de responsabilidad tiene cada persona que incurrió en esa comisión para poder que cada uno pague lo que le corresponde, porque muchas veces dicen, pagamos todos y por igual, y resulta que no es así. ¿Estamos de acuerdo, doctor Héctor? Sí, señor, sí, señor. Ahí digamos que me faltó un puntico, un pequeño puntico ahí de la presentación de la ayuda, y es que también cuando hay concurrencia de culpas, ¿sí? Se disminuye muchas veces el valor a pagar por el valor de la indemnización. En esta sentencia que me ha puesto ahí en la última presentación, es una sentencia de la cual una niña cae en un post. Esta es la sentencia de la consejera ponente Clarisa Gudel Ordóñez del Consejo de Estado de la sección tercera, el número del radicado de estos del 1999, en el cual una niña cae a un pozo, ¿sí? Y desafortunadamente pierde la vida. En la sentencia, el Consejo de Estado analiza y dice, bueno, sí, efectivamente, la administración tiene la culpa porque no puso la señalización, porque no puso una barda de seguridad, bueno, todos estos elementos de protección,
pero también tienen culpa los padres de la niña porque no tenían, pues, tenían que estar pendientes del cuidado de su hija menor de edad. Entonces lo que hace el Consejo de Estado es decir, bueno, sí les van a pagar una indemnización, pero se la reducen el monto de la indemnización para cada uno de los demandantes porque dice que hay concurrencia de culpas y pues toda la culpa no es de la administración. Ese es el punto ahí que había quedado pendiente, capitán. Perfecto, doctor, muchas gracias. Recordarles a todos los que están presentes en esta capacitación que la parte de la reparación, ¿no? De la acción de reparación tiene unos términos de 2 años. Entonces, ojo con cuando asistamos o tengamos las consultas de las personas, que miremos las fechas en que se causó el daño y de ahí para adelante 2 años. Y estudiar muy bien lo que decía el doctor, cuál fue el daño, cuál fue la falla en el servicio, porque tiene que estar concatenado y sobre todo estar muy pendiente de la relación de causalidad para no equivocarnos en ese tipo de demandas, porque como le digo, pueden ser rechazadas de plano o en su defecto, si no se logra demostrar eso, pues se puede perder el proceso y pueden ser condenadas las personas a sancionadas con daño, ¿cómo se llama esto? Doctor Héctor, las costas del proceso. Costas y agencias en derecho. Perfecto, doctor. Bueno, a todos los, tengo acá otra intervención, perdón un momentico, vamos a ver. Bueno, a todos los presentes, ya nos están dando, ¿verdad? A todos los presentes les doy mis más sinceros agradecimientos por su asistencia. Quedamos pendientes para el día de mañana, tenemos una buena capacitación también, que es ya la responsabilidad penal en accidente de tránsito. Eso, como va concatenadito todo, la acción civil, la acción administrativa, la acción penal. A todos los presentes, a todos los invitados especiales, veo que se unió mucha gente diferente a la parte de la empresa jurídica de derecho de propiedad y a los alumnos del Centro de Estudios de Derecho de Propiedad, y los invitamos cordialmente el día de mañana para que asistan a la misma hora a la capacitación sobre la responsabilidad penal en accidente de tránsito. A todos, Dios los bendiga y cuídense mucho. Le agradezco al doctor Héctor su excelente capacitación. Quedó muy claro muchas cositas que tenemos pendientes y que tenemos las dudas o que por lo menos de pronto no las manejamos y hoy quedaron clarificadas, inclusive hasta las tablas de indemnización que podemos solicitar. No excedernos en las pretensiones porque nos pueden sancionar. Doctores, muchas gracias a todos los presentes y Dios los bendiga. Muchas gracias para usted, capitán, y para todos los presentes. Les deseo un buen día.